Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, otro videadito del Benja, acá, desde el velero Naquesa. Estamos todavía en Neumea, la capital de Nueva Caledonia, y el video de hoy es un poco para responder algunas preguntas que me han hecho, no tantas tampoco, pero creo que está bueno para quien sea que vea este video en el futuro y le interesa el tema de navegar y poder aprender y bueno, experimentar un poquito lo que es esta vida. Y creo que está bueno responderlas y está bueno también compartirlas, porque capaz que hay un poco como de poca información de todo esto. Mucha gente creo que le encantaría hacerlo y no lo hace porque piensa que necesita experiencia o necesita una certificación especial o lo que sea. Así que bueno, este video está orientado para ese lado, para contarle un poquito lo que es mi experiencia del último mes, que ya se va a cumplir un mes de este viaje en velero por el Pacífico Sur. Y bueno, así que voy a tratar de compartirles un poco lo que yo viví hasta ahora, lo que yo usé para encontrar este velero y las herramientas que hay ahí disponibles en internet para que uno lo pueda hacer en cualquier parte del mundo, con o sin experiencia. Así que bueno, bienvenidos. Todo empieza con la búsqueda. Primero que todo, uno tiene que saber si es realmente algo que quiere experimentar y si lo quiere hacer realmente hay que meterle porque no es como, no sé, subirse a un tren o a un auto donde te puedes bajar después en la próxima estación y decir, chao, no me gusta. Es un compromiso con el capitán o el dueño del velero y bueno, creo que hace falta ahí un poco de decisión. He conocido mucha gente que en el último minuto han cancelado por una otra razón y eso es un clavo porque hay una responsabilidad. Más allá que uno se sume a un velero sin experiencia, a lo largo de ese viaje se espera que uno colabore. Ya sea económicamente, como pasa en algunos casos, que hay que compartir los gastos. Es como una pasantía paga, ponele, una forma de decirlo. Como una experiencia donde uno aprende a navegar por primera vez, o si ya lo hizo antes, lo puede hacer de vuelta. Y bueno, a cambio tiene que un poco de colaborar. En algunos lugares, en algunos veleros te cobran algo fijo por día o por semana y también te cobran quizás el gasto del combustible. O sea, se comparte entre toda la tripulación, por lo tanto, mientras más sean, mucho mejor. Depende también del tamaño del velero. Si es grande, también está bueno. En definitiva, la búsqueda comienza, en mi caso, lo hice a través de una página que se llama Find a Crew, que bueno, es básicamente un lugar donde dueños o capitanes de veleros buscan tripulación y tripulación busca veleros, básicamente. Mandé unos mensajes y justo yo sabía que en esta época del año, más o menos desde marzo, ponerle abril hasta junio, es la época que los veleros salen desde el norte de Nueva Zelanda hacia las islas del Pacífico Sur, a la Polinesia Francesa, a Melanesia y demás. Yo sabía que estaba ahí. Estaba medio en lo justo, porque yo los mensajes los mandé quizás en mayo, ponele, más o menos final de mayo. Estaba ahí en el límite. Por suerte me respondieron al toque, el capitán en el velero que estoy ahora, y me confirmó y a las 2 semanas salté. Pero lo ideal sería hacerlo con anticipación. Aparte de Find a Crew, también hay grupos de Facebook donde uno puede buscar y bueno, quizás no es tan completo como la página esta que les dije, porque los perfiles de Facebook, bueno, uno escribe un poco, es medio suelto, es medio más superficial la información que uno puede compartir. En cambio, en la página esta Find a Crew uno puede poner bien
la validez del pasaporte, o sea, cuánto tiempo más tenés de validez de tu pasaporte, el tema de la experiencia y demás. Así que les recomiendo esa página, se los dejo en la descripción, que está bueno chusmearlo, porque es ahí donde la mayoría de la gente va y busca. Está la versión premium, que te permite mandar mensajes y con mayor comunicación con el dueño del velero, pero yo lo hice con la versión gratis y va muy bien. El único tema es que no podés entablar una conversación. Si una de las dos partes no es premium, más allá de un interés, de un mensaje así de interés que tenés de navegar con ese velero, no pasa, no podés decirle, no podés coordinar. Entonces una de las dos partes tiene que tener una cuenta premium, que tampoco es tan cara. En mi caso, justo el capitán tenía la cuenta válida, que ya se la acaba de vencer hace poco, y bueno, le mandé el mensaje de interés y él me respondió y me preguntó en qué parte del trayecto estaba interesado, porque el trayecto total en el que yo me voy a sumar es Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Vanuatu y después Darwin, el norte de Australia. Y le dije que los tres, así que de una. Por ahí me preguntaron también si hace falta tener experiencia previa para esto, y la verdad que no hace falta en absoluto saber navegar. Yo en mi caso no sé, de pedo sé remar bien un kayak, y sin embargo, me sumé a este. Si uno tiene un poquito de experiencia, suma, pero no es obligatorio, uno aprende por lo general en el viaje. Por eso está la opción de colaborar. Porque en Find a Crew, por ejemplo, en esta página tenés la opción de colaborar con una contribución o de que te paguen un sueldo, un salario por el tiempo ese que estás en el velero. Y por lo general, si vas a pagar por algo como esto, compartir los gastos y quizás un gasto fijo también, entonces se espera que la gente no tenga experiencia, justamente se trata de eso. Pero una vez que uno consigue la experiencia suficiente, quizás uno se puede tirar el lance de empezar a cobrar, de acuerdo a cuánto uno sepa, ¿no? Creo que depende, va por ahí, me parece. Y lo siguiente, algunos me preguntaron si hace falta saber nadar, y no, tampoco, no es obligatorio, pero hay que pensar de que, no sé, un poquito sentido común, si vas a estar en un velero y vas a pasar por lugares paradisíacos donde hay corales y hay mucha vida marina, estaría bueno ir a chusmear y probablemente te vas a calzar la máscara de snorkel y saltar. Por lo menos saber, no sé, patalear y flotar creo que sería lo ideal, pero saber nadar sería también, no sé, útil. Y en cuanto a seguridad también, ¿no? Si llega a caer alguien y hay que saltar para ayudar o lo que sea que haga falta, también, otra vez, no es obligatorio, pero puede ser bastante útil, ¿no? Y lo último es lo que te preguntan a veces, es el tema del mareo, cómo se maneja eso. En el perfil de Find a Crew, en esta página, una de las preguntas es cuánto tiempo pasaste fuera o sea, en alta mar, digamos, si tuviste experiencia previa. Eso te lo preguntan por si tenés posible mareo, las náuseas y demás, que es lo mismo que lo que pasa cuando está en un auto, por las curvas y demás. Hay gente que se le va a los pocos días de empezar a navegar y hay otra gente que no se le va más y tienen que volver al puerto. Depende de cada persona, la gran minoría, te podría decir el 1% de las personas les pasa eso de que no se les va. Por eso, recomiendo quizás buscar la vuelta a eso. Hay pastillas antimareo que vienen muy bien, hay que tomarlas una hora antes de salir por lo menos. Y después, por ejemplo, en mi caso, yo me tomé media dosis de esas pastillas y nunca más tomé nada, me adapté rapidísimo, por suerte, porque el segundo día del cruce de Nueva Zelanda a Nueva Caledonia fue asperísimo, fue heavy. Pero si no también los caramelos ácidos, por ejemplo, en mi caso me ayudan mucho. Toda la vida tomé, que era chiquito, siempre sufrí de náuseas cuando iba al colegio y cada vez que había más de 2 curvas ya empezaba, se me revolvía todo. Y los caramelos ácidos siempre me salvaron, así que me compré 2 paquetitos de eso y cada vez que yo sentía como que se venía, un caramelito ácido. Pero eso es todo. Creo que cualquiera puede hacer esto de navegar en velero, es solamente adecuarse a las circunstancias, ¿no? Es decir, estoy en un lugar con extraños, quizás reducido, dependiendo del tamaño del velero,
Y bueno, es un poco eso, ¿no? Adaptarse a eso, pero en definitiva no hay nada que sea obligatorio para poder navegar. Otra cosita son las tareas. Gente me pregunta, pero ¿y qué haces todo el día ahí en el velero? Aparte de saltar y ponerte la máscara y las patas de rana y saltar al agua. Hay dos tareas que son obligatorias, por lo menos en este velero. Una son las guardias y otra es el tema de cocinar a la noche, la cena. Las guardias son, en este velero en particular, yo les cuento lo que es mi experiencia, pero probablemente hay otros veleros con otras reglas y otras normas y otros tiempos. Acá en Naquesa son 2 horas por persona y en un momento éramos 5 para el cruce. Solamente las guardias se hacen en los cruces, o sea, en los viajes de un país a otro o viajes largos que involucren noches y demás. Las guardias son de 2 horas, éramos 5, entonces cada 8 horas me tocaba una guardia. En las guardias tenés que principalmente controlar que no haya ningún velero, ninguna embarcación cerca cuando uno está haciendo el cruce y tener cuidado de eso y estar atento para evitar obviamente cualquier choque o colisión. Y aparte de eso, controlar el viento, chusmear que en la pantalla donde te dicen toda la medición del viento, que si empieza a crecer en fuerza, cómo ajustar las velas, recortarlas, achicar la vela, o si hace falta correrla para el otro lado del velero, que es muy raro que pase eso, porque el viento no cambia tanto en aguas abiertas, a diferencia de que cuando uno está entre islas y lugares donde hay un poco más, donde hay tierra firme alrededor, ahí puede haber más cambios bruscos por las montañas, ¿no? Pero en aguas abiertas, en cruces, es muy raro que el viento cambie, y eso está buenísimo, porque cambiar la vela solo en el medio de la noche te quiere matar. Es responsabilidad y más si no sabes nada. Por eso yo recomiendo cuando uno se suma a un velero, en las horas de día, cuando está el capitán y el resto de la tripulación, preguntar todas las preguntas posibles. Tratar de aprender lo máximo posible porque te va a salvar, te va a dar más tranquilidad y creo que en definitiva uno está en un velero para eso, para aprender. Así que te va a dar mucha más confianza a la hora de cuando estés solo en una guardia, no sé, a las 2 de la mañana y que no haya luna, no haya estrellas, oscuridad total y el mar esté un poquito agitado, por lo menos vas a saber qué hacer. También está la opción de ir y despertar al capitán, pero si no hace falta, no, porque también tiene que descansar. Así que mientras lo que uno pueda resolver dentro de los recursos y el conocimiento propio, hay que tratar de hacerlo solo, ¿no? Para no joder al resto. La otra tarea fija, aparte de las guardias, son el tema de la cena. Otra vez, es en este velero en particular, lo hacemos así. Se cocina una cena por persona por día y se cocina para la cantidad adecuada, para la cantidad de tripulación que sea. En su momento éramos 5 para el cruce de Nueva Zelanda a Nueva Caledonia y bueno, cocinamos obviamente para 5. Y ahora que se fueron 3 personas, quedamos el capitán y yo nomás, hacemos casi la misma cantidad para no complicarnos tanto la vida y lo vamos frizando y bueno, a medida que van pasando los días vamos sacando esas porciones y ya está, para no tener que estar todos los días cocinando. El almuerzo y el desayuno y la merienda, si alguno quiere tomar merienda, se maneja de una manera más flexible, se comparte todo, obviamente. Recuerden que estos gastos de comida se comparten, lo que sean comida en común, y lo que es comida propia, no sé, uno se quiere comprar un chocolatito o un snack o lo que sea, se compra aparte y esa persona lo tiene solo para ella. Pero sí, el tema de la comida hay que, eso, prestar atención, saber bien, a veces se pueden llegar a cruzar las guardias y la cena por general es a las 6 de la tarde acá, porque el capitán lo quiso así, y entonces todos los días a las 5 de la tarde más o menos tenés que empezar a ponerte a cocinar. No hay que hacer nada complicado, yo hacía pasta y arroz principalmente, pero cada tanto me hice una tortilla española, una ensaladita, hice una vez un asadito, pero bueno, ya estamos anclados. Pero no complicarse mucho, pero está bueno también agasajar. Y es verdad lo que dice el capitán, está bueno después de un día de un cruce largo, y más si estuvo pesado con el viento, ¿no? Tener un buen plato de comida de algo elaborado, lindo y rico, levanta mucho el ánimo. Eso es otra cosa que después les voy a contar. El tema de la moral y el ánimo es importantísimo, mucho más de lo que uno piensa. Otra pregunta que me dijeron varios y que de verdad tiene mucho sentido es el tema de cuándo se para. ¿Cuándo es que el velero llega a un lugar o cuándo se ancla? Eso solamente se hace
cuando se llega, creo que es medio evidente, pero cuando se llega a destino. Entre medio de un cruce eso no se puede. Primero porque no hay profundidad, la profundidad es mucha para anclar, no se puede anclar en el medio del océano y por eso las guardias existen, porque siempre tiene que haber alguien atento a lo que pasa alrededor a toda hora, sea de día o sea de noche. Sí o sí siempre tiene que haber alguien, en un cruce, ¿no? Obviamente. Cuando se llega a destino, no, todo se calma, además está anclado, no pasa nada. Pero cuando se hace viajes largos, sí. Hay 3 formas de, cuando uno llega a destino, de parar, digamos, de quedarse en un lugar. Una es anclando, como estamos ahora, estamos fuera del puerto. Otra es con las boyas, estas boyas que están flotando por ahí, que están encadenadas a una base de concreto al fondo del mar. Se pasa una soga y se ata ahí. Esa es la segunda forma. Y la tercera es en una marina, en un lugar donde vos vas y estacionás, digamos, el velero y tenés que pagar, pero tenés servicio de electricidad, entonces puedes cargar las baterías, puedes cargar los tanques de agua potable, tenés duchas, baños y esas cosas. Las marinas te cobran, entonces la idea es no ir mucho tiempo, sino ir después de un cruce largo, cuando necesitas duchas, una buena ducha real. El velero tiene duchas, pero hace falta algo mejor, ¿no? De calidad, y cargar la electricidad. La electricidad es casi lo primordial junto con el agua potable. El velero tiene un tanque de 1000 litros de agua, pero bueno, se acaba. Y más si en ese momento éramos 5, entonces se usa para cocinar, para bañarse y se va acabando. Entonces para parar es solamente en esas tres opciones y no se puede hacer en el medio de un cruce, lamentablemente. Así que el velero no para hasta que llega a destino. Otro también es el tema de la aduana, de cómo uno se registra. Muchos me dijeron, bueno, pero ¿te podés ir a una islita y después te vas a otra? No. Si vos llegás a un país y dentro de ese país hay islitas, por ejemplo, que Nueva Caledonia tiene 1 millón de islas alrededor, no se puede llegar a las aguas, digamos, territoriales de Nueva Caledonia y ir de una islita a otra sin antes haber pasado por aduana. Entonces, sí o sí, antes de visitar cualquier isla chiquita, tenés que venir acá al puerto donde está registrado, tenés que mandar un mail, bueno, el capitán se encarga de todo eso, pero con anticipación para que te esperen, para que sepan que estás llegando, y cuando estás llegando te comunicas por radio, te avisan dónde ir, y uno se puede registrar, te sellan el pasaporte y demás, entonces ya está. Es lo mismo que pasar, no sé, en una frontera terrestre o en un aeropuerto, es exactamente lo mismo. Y después ahí sí podés ir y conocer las islas alrededor, y para salir tenés que hacer lo mismo, pasar por aduana y que te registren y demás, y eso es todo, básicamente. Pero sí, tenés que sí o sí fijarte dónde está el puerto. Hay países que tienen más de un lugar, más de un puerto de aduana, entonces eso facilita un poco más el tema. Por ejemplo, a Vanuatu, que vamos ahora, tenemos que ir en un par de días, hay 4 diferentes puertos, porque el país son un compuesto de varias islas, y a veces son distancias un poco largas de una a otra, así que lo facilita el hecho de que los puertos de aduana están un poco más desparramados. Otra cosa que recomiendo en base a mi experiencia, todo lo que les estoy contando ahora es en base a lo que yo vengo viviendo en este mes de navegar, que nunca antes lo hice en mi vida. Es el tema de que un velero carga muchísima fuerza, y más si el velero es grande. En este caso, Nakesa pesa 23 toneladas y tiene casi 20 metros de largo. Tiene casi, en realidad, 17.5 metros de largo. Es un bichito importante y como que me reclama ahí respeto. En cuanto a sogas, a tener cuidado cuando, por ejemplo, se tira de esto, por ejemplo, cuando se enrosca. Todo esto es electrónico, acá tiene un botón, entonces lo haces mucho más fácil. Pero a veces la tensión, cuando por ejemplo uno está soltando la soga, en lugar de tirar suelta, a veces la tensión puede hacer que te chupe la mano y se te enrede acá adentro. Entonces, y se te enreda acá adentro, chao, olvídate de los deditos, ¿no? Que te los instalen de vuelta. Entonces hay que tener mucho cuidado en un montón de cosas que uno por primera vez no sabe. Y a mí me lo dijo el capitán, pero una cosa es que te lo digan, que te digan, che, tenés cuidado por eso. Y otra cosa es que sientas el tirón. Me han salido moretones en la parte del brazo, acá, ahora ya se me fueron, pero por tirones que me han dado la soga, o porque en un día, por ejemplo, se nos soltó la vela frontal, un día de mucho viento, y claro, lo primero que tendés a hacer, el instinto, es agarrar esa soga y sostenerlo. Y eso es un error que puede ser terrible,
porque primero si la vela, si la soga está suelta y tiene un nudo grande, son sogas importantes, ¿no? Estamos hablando de estas, de este grosor, que cuando están hechas un nudo en la punta de la vela, eso sí, cuando se suelta te puede meter un sacudón, o te desmaya o no sé qué más, y el tal riesgo de que si está muy agitado el mar, de caer al agua inconsciente, bueno, y eso ya, hagan los números ahí, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado y merece mucho respeto. Es un bicho grande y hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? De todo el tema de la soga y las velas, pensar antes de reaccionar. Es muy importante, creo que, no sé, compartirles eso, porque me pasó varias veces de reaccionar antes de pensar y no es así. Acuérdense que estamos en un medio ambiente hostil, el tema de estar en el agua, y cualquier cosita puede complicarse aún más y demás. No es nuestro medio ambiente normal y no es el lugar de que, por ejemplo, en mi caso, que no tengo experiencia en navegando, es desconocimiento total. Entonces hay que tener el respeto tanto al mar como al velero. Y bueno, y por último, mi sugerencia para aquellos que estén interesados en sumarse a un velero es, primero, si pueden llegar a aprender un poquito las cosas básicas, sería un golazo. Cosas básicas me refiero quizás a los nudos de las cuerdas, de las sogas. Yo me había aprendido 5 de memoria, así, bueno, de memoria, había aprendido bien, había practicado antes de sumar el velero, lo había visto por tutoriales de YouTube. Y después se me olvidé todo. Te olvidás, porque acá en el movimiento, en todo el dinamismo que hay, te olvidás, se te pasan y una cosa es hacerlo en tu casa, tranquilo, no sé, en el respaldo de una silla y atándolo ahí despacito, y otra cosa es a las chapas porque el viento te está sacudiendo para todos lados, tenés lluvia, tenés agua, sale en los ojos por las olas que te están pegando. Entonces, bueno, eso, si se pueden aprender los nudos, está bueno, sirve mucho. Otra cosa que sugiero, no es obligatorio, pero un poquito de estado físico viene muy bien. Estás todo el tiempo doblando, agachándote, subiendo, tirando. Un poquito. No es que tenés que ser Schwarzenegger, pero algo se recomienda para poder pilotearla, para estar bien y que no te agarre ningún tirón de espalda o cosas así, que puede pasar, y me pasó. Así que eso, les sugiero lo mínimo de estado físico, creo que viene muy bien. Bueno, si van a estar en un velero siempre tomen mucha agua, importantísimo, no solamente para la deshidratación, sino también por el tema del mareo, que va de la mano de la deshidratación, así que si pueden, eso es muy importante, es muy fácil olvidarse y acuérdense que el mar tiene sal y a veces el medio ambiente es muy seco y cuando uno no se da cuenta, pum, te puede pegar fuerte la deshidratación. Y más si estás al sol y estás peleando con las velas y estás en el día a día. Así que bueno, no es muy importante, pero para mí sí lo es. Y por último es el tema de la moral. Recuerden que van a estar en un lugar con extraños y gente de diferentes personalidades, en un lugar cerrado, como es, no sé, un velero. Gente que viene de otros lugares, de otras culturas, que tiene otras, no sé, formas de hacer las cosas, así que hay que armarse de paciencia un poco, como todos lo tienen que hacer, y nada, adaptarse a eso, mantener la moral alta, tratar de evitar las discusiones, tratar de agasajar un poco el resto. Puede haber momentos medio de tensión en cuanto al velero, cuando las cosas no salen muy bien, lo que sea, entonces está bueno, creo, nada, tratar de estar lo mejor posible de ánimo y lo que me dije antes, agasajar, por eso las comidas y las comidas grupales vienen muy bien para charlar, para intercambiar ideas, para ver qué se puede mejorar en el velero. Creo que es muy importante. No mucha gente habla de eso, pero bueno, recuerden otra vez que no es como estar en un auto compartiéndose un tren. Acá estás en el agua, no podés saltar. Y si querés volver a un puerto donde tenés que tomar un avión de vuelta a tu casa y es todo un bardo. Entonces, te puede pasar también de que te toque, no sé, un capitán que es un perno o el resto de la tripulación, pero bueno, eso puede pasar como puede pasar en todos lados. Me han contado historias mías complicadas. Yo la verdad que hasta ahora, mucha suerte. Todo el mundo, de los 4 con los que he viajado hasta ahora, increíble. El capitán, una masa, respetuoso, tranquilo, así que bueno, la verdad no me puedo quejar. Bueno, este es un poquito un video para
para contarles mi experiencia de este primer mes navegando. Creo que está bueno compartirla. Debe haber gente que le encantaría hacer esto, pero no lo hace por miedo, o porque piensa que es re complicado, o que, no sé, o que necesita experiencia o certificación. Nada en absoluto. Cualquiera lo puede hacer. Así que bueno, si tienen cualquier otra pregunta, bienvenidos sean. Si quieren hacerlas ahí las preguntas en los comentarios, va a estar buenísimo y lo voy a ir respondiendo. Así que bueno, espero que les haya gustado y les haya servido, les haya sido útil. Gracias.